compartiendo la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando nuestra serie que se llama El Evangelio, un lenguaje casi olvidado, y vamos a meditar el día de hoy en varios pasajes, en Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 6, del 15 al 23, y el capítulo 34, versículos del 5 al 8. Sé que suena un poco confuso, pero ahorita que lo leamos van a ver que sí, más o menos hace sentido. Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Antes de empezar con esta lectura, quiero compartirles que yo titulé este sermón Un destello del Evangelio, porque pienso que en estos pasajes podemos encontrar una imagen difuminada de lo que es el Evangelio. Entonces, al leer estos pasajes de Éxodo, quiero que piensen en esto. ¿Cómo podemos encontrar el Evangelio aquí en Éxodo 33 y 34? Entonces vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 33, dice: El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. El versículo 15 dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión de quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se verá afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Vamos a analizar estos pasajes en 3 puntos: la decepción, la elección y la respuesta. La decepción, la elección, la respuesta. Entonces vamos a ver qué es la decepción. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Hemos estado estudiando la serie de Éxodo y hasta ahorita todavía ha marchado muy bien. Empezamos viendo cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con obras maravillosas, con las plagas, con todos estos milagros que hizo el Señor. Después, más adelante, cuando los perseguían los egipcios, el Señor abre el Mar Rojo y pasan en seco el pueblo de Israel y los egipcios se hunden ahí. También hemos visto cómo Dios provee a su pueblo en el desierto con comida a través del maná que cae del cielo. También hemos visto cómo provee de agua que sale de las rocas. Y el domingo pasado, por fin, llegan el pueblo de Israel al monte Sinaí y Rodrigo nos cuenta cómo hacen un pacto, Dios y el pueblo, donde Dios se compromete a hacer de Israel una nación santa de sacerdotes, a hacerlo su tesoro, lo que Rodrigo llamó los votos de Dios.
Y por su lado el pueblo de Israel dice, haremos todo lo que nos dices, los votos imposibles del pueblo de Israel. Entonces estábamos bien, ¿no? Estábamos celebrando el pacto, una boda. Y ustedes díganme, ¿qué sigue después de la boda? La luna de miel, ¿no? Pero lo que leímos aquí no parece tanto una luna de miel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Cómo fue que tan rápido pasaron de estar en una boda a estar peleados, a estar enojados Dios y el pueblo de Israel? Déjenme contarles una historia. Liz y yo, mi esposa, hace ya casi 4 años que celebramos nuestra boda. Nos casamos como muchas parejas aquí en la ciudad, en un jardín hermoso en Morelos. Hicimos una gran fiesta, comimos, nos reímos, bailamos. Algunos de aquí estuvieron ahí, pueden testificar de esto. Y nosotros en esos tiempos vivíamos en Xochimilco, entonces yo, por ahorrarme unos dineros, pensé, ¿qué tal si mejor después de la fiesta nos regresamos a nuestra casa? Está cerca Morelos de Xochimilco, en lugar de rentar un cuarto de hotel. Pero había otro tema, ¿no? Yo ya había comprado los vuelos para ir a nuestra luna de miel y salíamos el día siguiente a las 7 de la mañana. Y ya saben, los que conocen el aeropuerto de la Ciudad de México, saben que tienes que llegar al menos 2 horas antes, si no vas a perder tu vuelo o cualquier cosa. Entonces, ahí les va el plan de nuestra noche de bodas, ¿ok? Terminó nuestra fiesta a 1 de la mañana, de ahí vámonos de Morelos a Xochimilco, llegamos a las 2 de la mañana. De ahí vamos a descansar un par de horas, literalmente un par de horas, porque había que pararse a las 4 de la mañana para estar a las 5 en el aeropuerto y no perder nuestro vuelo. Entonces realmente nuestra noche de bodas era 2 horas. Pero bueno, eso no me importaba a mí que fueran 2 horas porque yo estaba muy ilusionado de por fin estar con mi esposa, de compartir la misma casa, la misma cama, pero ella... ¿Qué creen que es lo que quería hacer en esas 2 horas? Ella quería dormir. Entonces, obviamente terminó nuestra fiesta, manejamos hasta Xochimilco y en lo que yo estaba bajando las cosas del carro, llego y mi esposa ya está dormida en la cama. Entonces, ahí estamos mi esposa y yo, tan solo unas horas de que pasó nuestra boda, tan solo unas horas de haber intercambiado nuestros votos donde dijimos que el otro iba a ser el primero, que siempre íbamos a pensar primero en el otro. Y ahí estábamos, cada quien pensando en lo que quería él mismo, no pensando en la otra persona. Entonces, ¿qué tan rápido y qué tan fácil es decepcionar a las personas que queremos? A nuestros esposos, a nuestros papás, a nuestros amigos. ¿Qué tan fácil es hacerle daño a las personas que queremos? Y vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En los primeros versículos del pasaje que leímos, Éxodo 33, versículos 1 al 3, el Señor manda al pueblo de Israel a que vayan a la tierra prometida. Sin embargo, en el versículo 3 les dice, suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Y si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre el pacto y entre este enojo que tiene el Señor con el pueblo de Israel? En el sermón pasado, Rodrigo nos contó que una vez que celebraron el pacto, Moisés y los ancianos del pueblo de Israel celebraron un banquete en la presencia del Señor. Después de esto, el Señor vuelve a llamar a Moisés al monte Sinaí y Moisés esta vez permanece 40 días y 40 noches arriba del monte en la presencia del Señor. Durante estos 40 días y 40 noches, el Señor le entrega a Moisés las tablas donde estaban escritas las condiciones del pacto, los 10 mandamientos, y también le da más reglas para el tabernáculo, que es donde Dios iba a habitar en medio del pueblo de Israel. Entonces entendemos por qué Moisés estuvo tanto tiempo ahí, 40 días y 40 noches, recibiendo todas estas instrucciones de Dios, pero el pueblo no entendía esto. Para el pueblo, 40 días y 40 noches fueron mucho tiempo. Entonces, después de esperar todo este tiempo, el pueblo le dice a Aarón, que estaba a cargo de Israel en lo que no estaba Moisés, le dice, ¿sabes qué? Ya no sabemos qué pasó con Moisés y con ese Dios, ya no hemos sabido nada de ellos. Entonces necesitamos que nos hagas un Dios que podamos ver, que podamos tocar. Necesitamos confiar en algo que
que no sea algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar. Entonces le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Se sabe la historia del becerro de oro. Entonces el pueblo de Israel se corrompe, adora a este becerro de oro, le hace sacrificios, incluso dicen, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto, ¿no? Al becerro de oro. Entonces el Señor Dios del monte de Sinaí ve esto y se enfurece muchísimo. En el capítulo 32 de Éxodo, antes de lo que estamos leyendo hoy, le dice a Moisés, baja ya de la montaña, en el versículo 7 dice, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Se acabó la luna de miel, ¿no? El pecado del pueblo de Israel ya salió a la luz y la santidad de Dios ya se ha revelado. El Señor por fin, entre comillas, conoce al pueblo de Israel por quien verdad es. ¿Qué tan rápido fue la decepción que llegó al Señor y al pueblo de Israel? En el sermón pasado que nos compartió Rodrigo en el pacto, nos compartió solo uno de los mandamientos, el primero. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás ningún otro Dios aparte de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Rodrigo dice, solo les voy a compartir este mandamiento porque no necesitamos otro. Si realmente pudiéramos cumplir el primer mandamiento, los otros 9 no serían necesarios. Y justamente fue el mandamiento que rompían los israelitas. Toman a un becerro de oro y lo ponen en el lugar de Dios. Y dicen, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Moisés baja del monte de Sinaí y en el capítulo 32, versículos 15 y 16 dice, enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Y en el versículo 19 dice, cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Ahí estaba el pueblo de Israel a las orillas del monte Sinaí, adorando a otro Dios, con las tablas del pacto hechas añicos frente a ellos. Este pacto ya estaba perdido. El pacto duró 40 días. 40 días y 40 noches le tomó al Señor conocer al pueblo de Israel, o más bien, 40 días y 40 noches le tomó al pueblo de Israel mostrar su verdadera naturaleza. También Rodrigo nos dijo, el pueblo de Israel no sabía en lo que se había metido. Claramente no sabían. Ingenuamente aceptaron formar parte de este pacto que ellos no podían cumplir. Rompen el pacto. También en el capítulo 32 nos narra cómo el Señor se enoja, los castiga. Y llegamos al pasaje que estamos leyendo hoy, ¿no? Donde el Señor les dice, vayan a la tierra prometida, pero yo no los voy a acompañar. Entonces los versículos 4 al 6 del pasaje que estamos leyendo dicen, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Es el versículo 4, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia. Aquí en El Redentor siempre les compartimos que el Evangelio, las buenas noticias, van acompañadas de las malas noticias, ¿no? Cuando alguien te da unas buenas noticias significa que hay algo mal en tu vida. Entonces, estas son las malas noticias. Por fin el pueblo de Israel se entera de las malas noticias. ¿Cuáles son? Que ellos no pueden cumplir el pacto de Dios.
que ellos no pueden estar frente a la gloriosa presencia de Dios porque serían consumidos. El pueblo de Israel se entera de las malas noticias y esta es una parte de lo que llamo el destello del Evangelio. Así como el pueblo de Israel no puede estar en la presencia de Dios, quiero que piensen, cuando ustedes leen todas estas tonterías que hace el pueblo de Israel, al menos yo las leo y digo, qué tontos. El pueblo de Israel soy yo, pero peor. El pueblo de Israel son ustedes, pero peor. El pueblo de Israel apenas estaba empezando a conocer al Señor. Sí, habían visto una muestra grandísima de su poder cuando lo saca de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo. Pero nosotros conocemos mucho más al Señor, ¿no creen? Tenemos toda su revelación. Sabemos que Dios se encarnó y vino al mundo. Sabemos que Dios en la forma de Jesús se sacrificó a sí mismo por nosotros, nos amó hasta la muerte. Y sin embargo nosotros seguimos pecando. ¿Qué tan rápido se nos olvida esto? Al pueblo de Israel le tomó 40 días olvidarse de esto. ¿A ustedes cuánto les toma? Esta es la decepción de la que hablo en el primer punto. No es la decepción del Señor contra el pueblo de Israel. Dios ya conocía al pueblo de Israel. Él ya sabía que lo iban a fallar, que iban a romper el pacto. La decepción es el pueblo de Israel conociéndose a ellos mismos. Es el pueblo de Israel sabiendo que no podían cumplir este pacto, que no pueden guardar esta ley. Esta decepción son las malas noticias del Evangelio. Es reconocer que estamos perdidos, que necesitamos un Salvador. Entonces el pueblo de Israel había fallado y sabía que Dios no podía convivir con ellos. Entonces sabía que necesitaban un Salvador. Es ahí donde vamos al punto número 2, la elección. Siguiendo nuestro texto del día de hoy, seguimos al versículo 15 al 23, nos encontramos una conversación un poco extraña entre Moisés y Dios. Entonces el pueblo sabía que había fallado, que había quebrantado la ley de Dios, pero el pueblo no quería ir a hablar con Dios. Después de que el Señor en el monte Sinaí da los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se asusta mucho, ¿no? En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Nos narra justo esto, después del Señor haber dicho los 10 mandamientos, dice así: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Entonces el pueblo de Israel estaba asustadísimo, no quería estar en la presencia de Dios, y mucho menos ahora que habían quebrantado el pacto. Es por eso que mandan a Moisés como su intermediario, como su mediador, y entonces entrelaza esta conversación un poco extraña entre Moisés y Dios, y esta conversación inicia con una petición un poco descabellada de Moisés. Entonces Moisés le dice en el versículo 15 a Dios: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Versículo 16, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a este pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces, me gusta más cómo lo traduce la versión NBI. El versículo 15, que en esta versión dice: si tú mismo no vienes con nosotros. La versión NBI dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. O vas con nosotros o no nos hagas salir. Es casi una amenaza. Aquí se ve lo descabellado de la súplica que le hace Moisés a Dios. Pero quiero decirles que esta vez no es la primera vez que Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios. Antes, después de haber cometido el pecado del becerro de oro, y después de esta ira enorme que leímos de Dios en el capítulo 32, Moisés lo intenta calmar, intenta cambiar su parecer, el de Dios, y dice en el capítulo 32, versículos 11 al 14, Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tu gran poder y tu mano poderosa? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz,
cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Entonces esta es la primera vez que Moisés intercede por el pueblo de Dios. Le dice: cálmate, y le recuerda la promesa que el Señor había hecho a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, de darles una tierra grande, de darles una descendencia gigante. Y también le recuerda todos los actos poderosos que había hecho el Señor para sacar al pueblo de Israel. Entonces Moisés utiliza esta promesa y utiliza, por así decirlo, la reputación de Dios para convencer a Dios de no exterminar a su pueblo. Y el Señor accede, ¿no? A pesar de que sí los castiga, no los extermina por completo. Pero esta vez es diferente. Moisés ya conoció el pecado del pueblo. Moisés ya conoció la santidad de Dios. Dios ya dictó su sentencia y ya dijo: yo no puedo estar con este pueblo pecador. Es por eso que esta petición de Moisés es tan descabellada, ¿no? Tenía todas las de perder Moisés. Sin embargo, Moisés tenía un as bajo la manga, por así decirlo. En el capítulo 33, versículo 12, cuando empieza esta interacción entre Moisés y Dios, Moisés le dice a Dios: me has dicho, yo te conozco por nombre y te miro con agrado. Entonces Moisés sabía que Dios miraba con agrado a Moisés. Él sabía que el Señor tenía compasión de Moisés. Entonces, en esta intercesión de Moisés por el pueblo de Israel, él sabe que ya no puede convencer a Dios diciéndole que el pueblo de Israel le había prometido, que sus hechos poderosos, él sabía que eso ya estaba fuera de la jugada. Entonces Moisés rápidamente piensa y dice: bueno, tú me has dicho que me tienes, que me has visto con favor, que me conoces por mi nombre. Entonces Moisés, en lugar de tratar de convencer a Dios utilizando al pueblo de Israel, él se pone en el lugar del pueblo de Israel. Entonces vemos que en el versículo 16, 2 veces Moisés se identifica con el pueblo de Israel. En lugar de decir a tu pueblo, como dijo en el monte Sinaí, dice a mí y a tu pueblo. 2 veces en el versículo 16 dice a mí y a tu pueblo. Tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces Moisés juega este as bajo la manga, sabiendo que tiene todas las de perder. Y para sorpresa de Moisés y nuestra, el Señor dice sí. Entonces el versículo 17 dice: el Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Entonces Dios le dice a Moisés: está bien, voy a ir con ustedes. Voy a ir con ustedes, un pueblo pecador. Con ustedes, un pueblo que no me ama. Con ustedes, un pueblo que no puede y no quiere cumplir mi pacto. Entonces es aquí donde la conversación se rompe por completo. Tal vez a ustedes también se les haga raro la respuesta de Moisés a Dios después de que le dice: está bien, acepto, voy a acompañarlos a la tierra prometida. Pero Moisés está intercediendo por el pueblo de Dios, sabiendo que tiene las de perder, y Dios le dice: acepto, voy a ir con ustedes. Inmediatamente Moisés se olvida del pueblo de Dios. Entonces la atención de Moisés ya no está en Israel, sino está en Dios. Entonces Moisés no puede creer que Dios haya dicho que sí. ¿Cómo es que tú, un Dios santo, has aceptado perdonar al pueblo de Israel? Has aceptado acompañarnos. Entonces por eso le pregunta esto: si tú entiendes la santidad de Dios como la entendía Moisés, vas a entender por qué este cambio tan brusco en la conversación. Versículo 17, el Señor le dice: ciertamente haré lo que le pides. Y el versículo 18, Moisés le responde: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Entonces a Moisés se le olvida el pueblo de Israel y dice: ¿quién es este Dios que está dispuesto a perdonar un pecado tan grande? Muéstrame tu gloriosa presencia, te quiero conocer. Quiero conocer a este Dios que es santo, santo, santo y está dispuesto a acompañar a un pueblo pecador. Entonces el Señor le responde en el versículo 19: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera
y mostraré compasión con quien yo quiera. Entonces Dios le dice, voy a proclamar ante ti mi nombre, Yahvé. Pero esta no es la primera vez que Dios proclama su nombre. Si leemos la versión Reina Valera, este versículo 19 tal vez les haga más sentido a lo que quiero llegar. Dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente con el que seré clemente. O sea, ¿qué les recuerda estas dos frases que es como un pleonasmo, ¿no? Algo que no tiene sentido? Tendré misericordia con quien tendré misericordia. Seré clemente con quien seré clemente. ¿A qué les recuerda? En Éxodo 3, cuando Moisés está en el monte Sinaí, está pastoreando a sus ovejas, se encuentra con una zarza ardiendo. Entonces va a ver qué está pasando y ahí el Señor se da a conocer a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, ve a Egipto, libera a mi pueblo, he visto su opresión. Y Moisés le responde, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy, Yahvé, Jehová, el Señor. Este nombre, así conocía el pueblo de Israel a Dios. Yo soy el que soy. Este nombre significa que Dios es y existe y ningún factor fuera de Él puede determinar lo que Él es. Ningún factor fuera de Dios puede determinar su personalidad, su poder, su existencia. Entonces así lo conocía el pueblo de Israel, así lo conocía Moisés también. Pero ahorita Dios le da otro significado a su nombre, Jehová Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente con el que seré clemente. Entonces ahora el nombre de Dios ya no significa, o ya no explica su existencia, sino explica sus actos. El nombre de Dios ahora significa que Él hace lo que Él hace y ningún factor fuera de su voluntad puede afectar lo que Él hace. Este es el nuevo nombre de Dios. Entonces, Moisés no podía creer esto, no podía creer que a pesar de que Dios era santo, hubiera decidido acompañar al pueblo de Israel y que no los consumiera en el camino. Dios mismo dice, si los acompaño por un instante, yo los consumiría, pero Dios decide acompañar al pueblo de Israel y le dice a Moisés, yo decido esto porque así lo he escogido. Esta es mi elección y nada puede afectar esta elección. Ni el pecado del pueblo de Israel, ni tampoco tu intercesión, tampoco el favor que te tengo. Nada de esto afecta lo que yo decido. Dios ha elegido acompañar al pueblo de Israel y ha elegido a Israel como su nación santa. Y no porque ellos lo merecieran, no porque ellos se hubieran arrepentido, no porque ellos hubieran estado de luto y ya no hubieran usado joyas. No, sino porque Él así lo ha elegido. Esta es la gloria de Dios que le mostró a Moisés, su elección incondicional. Sin embargo, esto solo es una parte de la gloria de Dios. Dios le dice a Moisés en el versículo 20, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Yahvé, el Señor, pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Esto solo es una parte de la gloria de Dios, y es lo que Dios decide revelarle a Moisés. Dios dice, nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. ¿Qué significa esto? Parece que hay muchas contradicciones en la Biblia acerca de esto, ¿no? Tan solo el domingo pasado, Rodrigo nos leyó el pasaje de Éxodo 24, donde después de dar los 10 mandamientos, después de celebrar el pacto, tienen una comida Moisés, los ancianos del pueblo, en la presencia de Dios.
Y dice Éxodo 24, capítulo 10, allí vieron al Dios de Israel. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. También vemos más ejemplos en la Biblia. Jacob, cuando pelea con el Señor, nos narra la Biblia en Génesis que Jacob pelea con el Señor, milagrosamente gana. Y dice, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. También en Éxodo nos dicen que Moisés y el Señor hablaban cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y también Isaías, el profeta, cuando empieza a describir su visión, dice Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Entonces tenemos todos estos ejemplos de gente que contempla a Dios, ve el rostro de Dios y no muere. Y sin embargo Dios dice, nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Entonces, ¿qué significa esto? Ver el rostro de Dios. Ahora que estuvimos en pandemia, bueno, tal vez todavía seguimos, pero cuando inició, pues tuvimos que cambiar todas nuestras actividades y tuvimos que empezar a hacer cultos por Zoom, tener todas nuestras lecciones, todas nuestras clases por Zoom. Entonces, yo creo que esta experiencia nos ayuda mucho a entender esto que dice la Biblia cuando dice ver el rostro de Dios. No sé si a ustedes les pasó esto también, a mí me pasó muchas veces, que ya que regresamos de haber estado por Zoom, llegaba con alguien que yo creía que era nuevo, quería presentarme. Le decía, hola hermano, ¿cómo estás? Me decía, ¿qué onda, pollo? ¿Cómo sigues? Y yo, ¿nos conocemos? Sí, llevo 6 meses yendo a todos los cultos por Zoom, a todas las clases. No, me pasó mucho con Ervin, al menos 2 o 3 veces me presenté. Y bueno, ahorita también es muy difícil o es diferente ver a alguien cuando lo ves con cubrebocas y cuando ya no lo tiene, ¿no? Entonces realmente no podemos conocer a alguien hasta que lo vemos cara a cara, hasta que hablamos con él. Esto es a lo que se refiere la Biblia cuando dice ver el rostro de Dios, conocer a Dios, saber quién es Dios. Entonces Dios dice, nadie puede conocerme por completo y estar con vida. Entonces a Moisés le revela una parte de sus espaldas, también es un lenguaje que utiliza el Señor, le revela una parte de su personalidad, ¿no? Dios, tendré misericordia de quien tendré misericordia. También en otras partes de la Biblia vemos cómo Dios se revela un destello de su personalidad a personas y también estas personas se quieren morir. Les hablé de Isaías, que empieza contando su visión, que dice que vea al Señor en el templo. Y más adelante dice Isaías 6:5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. También le pasa lo mismo a Pedro. Cuando Jesús lo llama a seguirlo, a ser su discípulo, le dice, tira, cuando está pescando y no puede agarrar ningún pez, ¿no? Le dice, tira la red de ese lado. Encuentra muchísimos peces, tantos que la barca se empieza a hundir. Y dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre tan pecador. A esto se refiere Dios cuando dice, la Biblia, cuando dice ver el rostro de Dios, a conocer a Dios. ¿Te imaginas qué sería de ti si Dios te revelara en un solo instante toda su santidad, todo tu pecado? Realmente moriríamos. Entonces, el pueblo de Israel tenía miedo de conocer a Dios. Estaba a las orillas del monte Sinaí, presenció un cachito de su gloria y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Por favor, necesitamos que tú nos hables y no Dios, porque nos vamos a morir. Sin embargo, Moisés no es el intercesor, el mediador que el pueblo de Israel quiere, porque también Dios le dice a Moisés, no te puedo mostrar mi rostro porque morirías. Entonces, este es otro destello del Evangelio. Así como el pueblo de Israel es un destello de lo que somos tú y yo, Moisés es solo un pequeño, muy pequeño destello del verdadero mediador, de Jesús.
Jesús es aquel que realmente puede contemplar el rostro de Dios, que realmente puede conocer a Dios. Mateo 11:27 dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Y Juan, el Evangelio de Juan 1:17 y 18, hace esta comparación entre Moisés y Jesús. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces Dios utiliza a Moisés para dar a conocer su ley, para dar a conocer su existencia. Yo soy el que soy, Jehová. Para dar a conocer su misericordia. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Pero a través de Jesús nosotros podemos conocer íntimamente a Dios. Conocemos, como dice el Evangelio de Juan, su amor inagotable y su fidelidad. Conocemos que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, Cristo Jesús. Se encarnó, vino a este mundo, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Murió la muerte que tú y yo merecíamos. Resucitó, venció a la muerte y ha elegido perdonarnos desde antes de la fundación del mundo incondicionalmente. A pesar de nuestros pecados, a pesar de que no podemos ni queremos amarlo. Todo esto lo hizo a través de su amor inagotable y su fidelidad. Este es el lenguaje casi olvidado del Evangelio. Es la decepción de lo pecadores que somos, la mala noticia. Y es la elección de Dios de amarnos y salvarnos a pesar de lo que somos, las buenas noticias. ¿Qué tan rápido olvidamos esto? Lo pecadores que somos, lo necesitados que estamos y la disposición de Dios para perdonarnos y para salvarnos. Es aquí donde vamos al punto número 3, la respuesta. Depende de qué tan bien entiendas tú estas dos partes, cómo vas a responder a Dios. Esta parte de las malas noticias y las buenas noticias, de lo pecador que eres, pero cuánto amor Dios te tiene. Saber que Dios es un Dios misericordioso y que Él elige soberanamente a quién salvar, no nos servirá si no comprendemos que nosotros somos pecadores. De igual forma, si tú comprendes perfectamente que eres un pecador necesitado de un Salvador, pero no comprendes que Dios es soberano para amarte, para perdonarte y para salvarte, te llevará al mismo camino. Acabamos de ver 3 ejemplos de cómo una comprensión de tu pecado, pero no una comprensión de Dios, te llevan a la muerte, ¿no? El primero, el pueblo de Israel, a los pies del monte Sinaí, contemplando la gloria de Dios, sabiendo lo pecadores que son, pero no comprendiendo el amor de Dios, no comprendiendo su elección de amarlos y perdonarlos. Y ellos le dicen a Moisés: háblanos tú o moriremos, ¿no? También vimos a Pedro y a Isaías, ¿no? Donde ellos se sabían pecadores, conocían su pecado, pero no conocían el amor de Dios. Entonces también dicen: ya, aquí fui. Déjenme compartirles un ejemplo de lo contrario, de una persona que conocía perfectamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero no sabía lo pecador que era él. En Jonás, capítulo 4, después de que Jonás es convencido de ir a Nínive a predicar, va con Dios, predica en Nínive, los ninivitas aceptan este mensaje, se arrepienten, y entonces Jonás va a hablar con Dios. Y Jonás 4, versículos 2 y 3 nos narran esto. Jonás le dice a Dios: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso oí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Yo sabía que tú eres Yahvé, el Señor. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Jonás entendía perfectamente quién era Dios, quién era el Señor. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Él entendía excelente esta parte, pero no sabía que él estaba igual de perdido que la gente de Nínive. Entonces, si tú comprendes quién es Dios, pero no comprendes quién eres tú, vas a querer morir. Si tú comprendes quién eres tú, pero no quién es Dios, vas a querer morir.
La única forma es comprender las dos cosas, que Cristo Jesús te amó a ti y entregó tu vida por ti, el primero de los pecadores, como dice Pablo, por ti. Cuando tú entiendes esto, la única respuesta que puedes tener es la misma respuesta que tuvo Moisés. En el capítulo 34, versículo 8, dice: al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has revelado una parte de tu gloria, una gran parte de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que te necesitamos, Señor, que estamos perdidos. Pero gracias también porque nos recuerdas, Señor, que tú estás ahí disponible, con los brazos abiertos en la cruz, dispuesto para recibirnos, dispuesto para perdonarnos. Padre, anhelamos ese día en el que por fin podamos conocerte, en el que podamos ver tu rostro, Señor, y contemplar tu gloria por completo. Y así como dice Apocalipsis, Señor, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Señor, anhelamos este día. Pero en lo que llega este día, Señor, síguenos recordando todos los días a través del Evangelio, a través de la muerte de Cristo Jesús, cuán pecadores somos y cuánto te necesitamos, Señor. Pero cuán disponible estás tú para amarnos y perdonarnos. Señor, muchas gracias por este glorioso Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.